Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Rosa Egea Gámez. Ella es una doctora que trabaja en un lugar muy especial para siempre que entrevistamos a alguien, que es el Hospital Niño Jesús. Ella es cirujana, sobre todo de columna, traumatóloga. También trabaja para mayores en el Hospital Rosario, y de ella vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas de la escoliosis, algo que es gran desconocido. Siempre hemos hablado de ella, pero realmente pues a veces no lo conocemos, ni por qué empieza, ni cómo se desarrolla, ni cómo se cura. Así que vamos a estar con ella, un programa seguro que divertidísimo, donde yo la conozco ya de hace un ratito y va a ver usted qué humana es esta doctora. Pero antes vamos a dedicarle un poema. El poema lo he titulado Entre la ciencia y la ternura. Nació en Madrid un 5 de diciembre, cuando el invierno aprende a decir verdad en voz baja. Pero su corazón creció entre dos latidos, el de la gran ciudad y el de un pequeño pueblo de Jaén, Chilluévar, donde la vida es raíz, memoria y hogar eterno. Hija de Rosa Mari y Juan, hermana de Juan Carlos, esposa de Julio, compañero de caminos, refugio sereno, amor sin condiciones. No tiene hijos, pero la vida le regaló la ternura intacta de un sobrinillo llamado Matías. Pequeño milagro cotidiano que le recuerda por qué merece la pena cuidar. No hubo médicos en su linaje, pero sí un abuelo inmenso, Eleuterio, al que todos llamaban Lelo, que ponía inyecciones y sembraba vocaciones. Con él aprendió que curar es estar, que sanar es escuchar, que acompañar es amar. Y así, con la paciencia de quien cree, estudió medicina en la Complutense, buscando al principio la ciencia para ir encontrando al final la verdad más grande, las personas. Eligió la cirugía porque había manos que pedían construir, y eligió la columna porque hay estructuras invisibles que sostienen la vida. Se formó en Alcorcón, viajó a Vigo, cruzó fronteras hasta los Países Bajos y el corazón de Inglaterra para volver con más ciencia, más humildad y la misma pasión intacta. Hoy, en el Hospital Niño Jesús, protege espaldas pequeñas que sostienen futuros eternos, y en el Rosario, junto a su maestro, el doctor Rafael González Díaz, cura el dolor y devuelve equilibrio a cuerpos y esperanzas. Cirujana de columna, arquitecta del movimiento, guardiana del eje secreto donde se apoyan los sueños. Pero su vida no termina en un quirófano. Vive en los paseos lentos, en los viajes compartidos, en el cine, en el estudio constante, en volver a Chilluévar para recordar quién es y de dónde viene. Su banda sonora lo dice todo. No hay montaña lo bastante alta cuando la vocación empuja, y el amor, como canta Elvis, siempre encuentra el camino. Y junto a Julio aprendió que ser fuertes no es no caer, sino levantarse juntos. Hoy siembra futuro, tejiendo redes de divulgación, defendiendo la investigación, acercando la ciencia a quienes más la necesitan. Porque hay médicos que curan, y hay médicos que cuidan el alma. Y ella, entre la ciencia y la ternura, ha elegido siempre servir. Qué bonito, me ha emocionado. He tenido ahí momentos emocionantes, muy emocionantes. Bueno, hemos hecho un repasito, ¿no?, de tu vida. Sí, 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 desde pequeñita, donde me he criado, Madrid y Chilluévar, mis padres, mis abuelos, mi marido que me acompaña en el día a día. Bueno, nace una niña un 5 de diciembre, papás Rosa Mari y Juan.
A ver, cuéntanos un poquito, porque hablamos mucho de Chilluévar, que cuéntanos un poquito lo que es Chilluévar. Véndenos Chilluévar, porque yo no lo conozco, pero igual a partir de ahora va a empezar a ir mucha gente a verlo. Imagínate, se van a poner tan contentos. Cuéntanos. Pues es el pueblo de donde viene mi familia, tanto mi padre como mi madre, y es un pueblo muy pequeñito al lado de la Serra de Cazorla, Segura y Las Villas, y mis padres, pues cuando ellos se casaron, se vinieron aquí a Madrid, pero continuaron teniendo mucho contacto con nuestro pueblo, entonces todos los veranos, todas las Navidades, Semana Santa, siempre hemos ido al pueblo, y allí además pues conocí a Julio también, por lo tanto toda su familia también es de mi pueblo. Entonces, para mí el pueblo es el sitio donde vengo, donde recuerdo mi juventud, mi niñez, pues las ferias del pueblo, la verbena, los churros con chocolate. Es el sitio donde he estado con mis abuelos todos los veranos. Pues cuando uno piensa en un sitio al que quiere ir y desconectar, esa es mi desconexión. Eso para mí es mi pueblo, es Chilluévar. Que imagino que es un pueblo, como ocurre mucho, ¿no? Que es ahora muy pequeño, con pocos habitantes, y que en algunos momentos todos los que volvéis, ¿no? Y os juntáis, ¿no? Por las fiestas o... La media pues eran unos 1000. Bueno, aquí tenemos justo. El Pueblo, para que lo vea. Oye, está muy bien situado, ¿eh? Hombre, tenemos en nuestro mar de olivos. Y esa es la entrada del pueblo, somos pues unos 1000 habitantes, es verdad que cuando en el verano y todo eso somos muchos más, y ahora de continuo pues hay menos gente, nosotros pues vivimos por ahí en medio, y luego pues tenemos un cortijito que hizo mi abuelo, el Lelo, lo hizo él con sus manos y lo tenemos ahí en medio de los olivos y es pues desconexión total, ahí no hay coches, ahí no hay nada. ¿El Lelo? Ese es el Lelo. Oye, háblanos del Lelo, porque eso de que ponía inyecciones, no era médico, ¿no? No, él le llamaban el maestro también, pues porque lo que hacía era hacer construcciones y cosas de la agricultura en el pueblo, pero él en el pueblo pues no había médicos, claro. Entonces tenía como, es más, lo tengo yo, tengo un pequeño maletín con una jeringa y tal, de las antiguas, de las que se esterilizaban con fuego. Y desde pequeñita pues ya él me iba enseñando, así se pone una inyección. Y él para mí es de los más importantes porque yo he dormido con mi Lelo hasta que él se fue de este mundo. He dormido siempre. Sí. Cuando iba yo al pueblo yo dormía con él. Siempre, y siempre hemos estado juntos. ¿Que es el abuelo por parte de tu materno? Mamá, ¿no? Sí, es mi abuelo Eleuterio. Fue el último que se marchó de todos mis abuelos, entonces él siempre ha estado conmigo. La carrera se sentaba a mi lado mientras que yo estudiaba, nos tomábamos helado por las tardes, porque a mí me encantan los helados, entonces nos cogíamos los dos un helado y estábamos toda la tarde juntos y siempre me ha acompañado. La verdad que para mí que me imagino que Lelo, cuando empezaste la carrera, estaría el hombre más feliz del mundo. Locos, ¿no? Todos, los 4. Lo que pasa que el padre de mi padre, mi abuelo Roque, falleció más jovencita yo, y luego mi abuela Amparo también le pasó lo mismo. Mi abuelo Roque. Este es Roque. Sí, es el padre de mi papá, y él lo que pasa que fue el primero en marcharse de mis 4 abuelos. Entonces él casi, no pudo saber ni qué iba a hacer ni medicina, porque se murió cuando estaba en el colegio. Pero a todos yo creo que se sienten muy felices y muy orgullosos de lo que he ido consiguiendo y que poco a poco sigo luchando y trabajando, así que... Rosa, ¿y quizás sería Lelo el que te hizo, o cómo encontraste la medicina? O sea, ¿cómo...? Porque claro, tú provienes de una familia, no es como la típica familia que tiene sus padres son médicos, viene de abuelos médicos, sino tú eres la primera que empiezas medicina de una familia muy humilde, en el sentido de que, que estudias esto con becas, ¿no? Que fue un esfuerzo, un trabajo. ¿Cuándo dices medicina? ¿O cómo es verdad fue? que tengo algún tío de mi padre ya había hecho medicina, pero yo desde pequeñita, pues yo creo que que el ver, pues mi abuelo las inyecciones, el ver el médico en el pueblo, pues eso me hizo pensar, pero no creas que yo lo tenía muy claro. O sea, no, hay gente que lo tiene como súper claro desde pequeñita. Yo desde pequeña decía que quería hacer medicina, peluquera. Toma. Sí. Y luego otra que tuve muy interesante, que era conductora de autobuses.
Bueno, Sí, entonces yo esa era cuando era chiquitita. Luego ya cuando empecé a estudiar, pues ya empezó más la pasión por lo que es la investigación y todo eso, y quería hacer bioquímica. Entonces, para hacer bioquímica en aquel momento tenías que elegir entre medicina, química o biología. Entonces, de las 3 carreras, dije, bueno, pues medicina me llama más la atención por lo que hablábamos antes, que hemos estado comentando, de la globalidad que puede tener y de las posibilidades. Entonces, pues dije, bueno, pues empiezo medicina y luego eso me cambio a bioquímica porque yo quería pues investigar, pipetear, buscar la cura contra el cáncer. Eso era lo que me llamaba la atención. Y luego cuando empecé en primero de medicina, pues es verdad que me gustaron mucho más otras asignaturas que pensaba que no me iban a gustar. Y dije, oye, pues esto parece que me gusta. Y así continué la carrera, hasta que ya luego tuve que elegir especialidad. eras muy buena estudiante, entiendo. Sí, eso sí. Sacabas muy buenas notas. Sacaba buenas notas, sí. Cuando entras en medicina, porque claro, cuando tú estás estudiando y eres estudiante, pues eso, antes que se llamaba el BUP o el bachiller, Sí. cuando entras en medicina encuentras un golpe, ¿no? Digamos, a nivel de estudios, ¿no? Porque Sí. realmente te juntas con personas también muy buenas estudiantes Sí. y como un periodo muy duro, ¿no? Porque hay que estudiar una anatomía, que eso es tal, una fisiología, que eso es tal. Total. ¿Cómo te encuentras tú como gran estudiante que eras en ese momento? Pues yo me acuerdo que yo llegué a la Complutense. Me acuerdo que fui con mi mochila, con la misma mochila con la que había estudiado todo el instituto, mi misma mochila. Y llegué y de repente me vi en un mundo que era totalmente diferente a lo que yo había vivido. Yo había vivido en el instituto de enfrente de mi casa y de repente tenía que coger un metro, levantarme súper temprano para llegar, y luego gente pues, que tenían ya carnet de conducir, que tenían su coche. Yo me veía súper pequeñita, no sé si por ser de diciembre, pero yo me veía súper pequeñita. Y es verdad que para mí el primer curso, entre ese cambio de que no tenías tu compañía habitual, el viajar, que desde Alcorcón, que es donde vive mi familia, hasta Ciudad Universitaria, pues tenía que viajar para ir, para volver, fue duro. O sea, yo recuerdo que yo no había suspendido jamás y suspendí la primera vez en primero de medicina, y eso fue un drama. Claro, imagínate, yo con todo lo que yo me aplicaba y estudiaba, era verdad que era durillo ese impacto. Ese impacto fue al principio complicado, pero bueno, luego ya, cuando empezaron a pasar ya segundo, tercero, ya mucho mejor, ya nada que ver. Y empiezas la carrera, digamos que empiezas a pensar, ¿no? No sé en qué momento empiezas a pensar qué quiero ser, o sea, qué tipo de médico quiero ser un médico más a la investigación, que era, digamos, lo que tú al principio tenías, estar eso, pues eso, en un laboratorio investigando, o quiero ser un médico más tipo más clínico internista, etcétera, o quiero ser un cirujano, ¿no? Sí. ¿Dónde te viste tú ahí en ese momento? Pues yo es verdad que yo me lo pasaba fenomenal en todas las prácticas. Yo cada vez que llegaba a una práctica, llegaba a casa y mi madre era la persona más feliz porque yo le decía, mamá, madre mía, papá, lo que he hecho... Quiero hacer todas. Todo me encantaba, o sea, todo esto es maravilloso. Luego, hasta tercero no empiezas a rotar por distintas especialidades en la Complu. Y luego me cambié, o sea, fuimos al 12 de octubre, que era donde teníamos que seguir hasta sexto de medicina. Y en cuarto di ginecología. Y a mí me encantó. Yo vi el primer parto, yo dije, madre mía, esto a mí me parece precioso, qué bonito, me pareció súper bonito. Y me apunté a todas las prácticas que había para hacer ginecología y obstetricia, sobre todo obstetricia. Hasta sexto no di trauma, entonces yo, todo lo que es cuarto, quinto, yo todo ginecología, todo, mis trabajos, que todo gine, todo obstetricia. Y ya cuando en sexto di trauma, pues también eso de que hay algo torcido y lo enderezco, lo pongo recto, o algo roto y yo lo arreglo, eso me dije, ay, pues eso a mí, yo cuando algo se estropea en mi casa me llaman a mí. Ah, sí, ya eras manitas tú. Sí, ¿no? yo cuando algo se estropea en mi casa soy yo la que lo arregla. Quizás por eso con mi abuelo, el Lelo, de pequeña, una de las cicatrices que tengo en la pierna es arreglando con él un carro, porque el pobre se le saltó un alambre y me dio en la pierna. Y ya desde pequeñita siempre arreglaba. Yo dije, ay, pues mira, esto también me gusta. Y ya entonces dudé con esa, con trauma o con ginecología. Aunque dudé también con otras especialidades en algún otro momento, pues pensando otras cosas, pero esas eran mis dos grandes posibles vocaciones. Y luego, pues cuando ya hice el MIR y tuve que elegir, pues pregunté mucho y al final pues me decanté por la traumatología.
¿Tú te consideras más médico o más cirujano? Cirujano. Cirujano, ¿no? Total. O sea, yo aquí, bueno, cuando vamos a algún sitio y piden un médico, siempre me espero un poco por si hay alguien más médico que yo. Sí, 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 porque es que son... O sea, dentro de que tú has hecho medicina, pero luego ya te especializas tanto. O sea, yo me he especializado en una cirugía concreta, una patología concreta, pero hay determinadas cosas que es verdad que las vas perdiendo porque no las haces. Entonces, hay gente que eso es su profesión, por así decir, 100%. O sea, por ejemplo, el internista. Un internista es el médico general de todo. De todo. Nosotros ya estamos tan especializados que hay cosas que hemos perdido. ¿Que voy a mi pueblo y que puedo ayudar a mucha gente? Pues claro que sí, pero es verdad que hay compañeros de profesión que son más médicos que soy yo. Yo me considero más cirujana. Y en el pueblo cuando llegas me imagino que dice que la doctora, ¿no? Sí. Porque los pueblos cambia mucho, ¿no? Con respecto, ¿no? Sí, sí, este verano incluso pues me llamaron para dar pues una pequeña presentación de lo que es era de la parte de oncología de la Asociación contra el Cáncer de allí de Chilluevar y tuve que hablar pues de tumores de columna y todo eso y sí, es normal pues que vaya y pues mis vecinos del pueblo, pues oye, ¿me puedes mirar la espalda? O intentar ayudarles también. Muchas veces pues hay algún niño que necesita ayuda porque necesita una segunda opinión para que le vean en mi hospital o lo que sea, y yo pues intento ayudar dentro de mis posibilidades. Sí. Y cuando empiezas a hacer la cirugía, creo que te encuentras un gran maestro, ¿no? Que yo sí. He tenido la suerte de estar con él y entrevistarle, sí. el doctor Rafael González. Sí. Es muy importante tener al lado una persona que te enseñe mucho. O sea, quiero decir, ¿te hace mejor médico o tú ya lo sabes desarrollar, no hace falta tanto? O sea, ¿cómo ves eso? La verdad es que todos nosotros tenemos nuestros valores y nuestra ética, que eso los hemos ido desarrollando pues con nuestra familia, todo lo que hemos ido aprendiendo, pero yo he tenido muchísima suerte de tener a mi lado a alguien que me ha podido guiar y acompañar y apoyar en mi carrera, porque no solamente es enseñarte a hacer una técnica quirúrgica, enseñarte a hacer algo que repites muchas veces, sino el indicar la mejor cirugía para ese paciente en ese momento concreto. Eso es muy complicado, eso es lo más difícil. O sea, yo tener a alguien y decirle, te voy a hacer esto o no, ahora mismo es que no hay que hacer nada, hay que esperar. Eso es lo más complicado. Y en los libros lo decíamos, ¿no? Que no es un algoritmo que sigues y que es claro y tienes que hacer esto. Eso es lo más difícil. Y yo es verdad que para mí el doctor González es y sigue siendo y será mi maestro, y he tenido muchísima suerte de haber coincidido con él y de que sigamos aprendiendo y trabajemos juntos, disfrutando y ayudando a nuestros niños, la verdad. Rosa, ¿cuándo es una curiosidad? ¿Cuándo te deja, tú estás ahí aprendiendo, cuándo te dejan hacer algo? Uy, sí, a ver, es verdad que en eso hay niveles. Hay niveles, porque hay cirugías que son muy complejas, entonces tienes que ver mucho, ayudar mucho para luego ser tú el primer cirujano. Entonces hay otras intervenciones que no son tan complicadas y ya te dejan. O sea, tú cuando empiezas primero de residencia, pues a lo mejor ya hay alguna cosita que puedes hacer, que puedes ayudar, pero cirugías grandes, importantes, esas tardan más. Es verdad que yo me he esforzado mucho en pasar mucho tiempo en quirófano, y eso pues también notan las ganas, notan que estudias, que quieres hacer cosas, y eso hace que te permitan hacer quirúrgicamente más cosas antes que a otros compañeros que a lo mejor no se implican tanto. Entonces, pero se tarda un poco hasta que te dejan hacer cosas. Yo sé que el doctor Rafael González te vio y dijo, esta me la quedo yo, sí, vamos, sí. No se me escapa. Me fichó. Yo siempre se lo digo, siempre le digo, me fichó, me engañó. Y digo, ¿cómo me engañaste, jefe? Te fichó bien. Sí, bueno, sí. Antes de irnos a publicidad, me vas a permitir que me ponga esto, que es un gesto que ya muchos espectadores conocen, que es el glucómetro que no hace falta pincharse. Yo digo una cosa, es importantísimo, de veras, el tener un poco de azúcar
no es... Bueno, me ha dicho el médico que tengo un poco de azúcar. No, tener un poco de azúcar es gravísimo, de veras. Un poco de azúcar en el tiempo calcifica las arterias y hace que algunos órganos, como es el riñón, como es la vista, como es el corazón, las neuropatías, pues afecten muchísimo y es ya irreversible además. Sin embargo, si en el momento que tenemos un poquito de azúcar la controlamos, la miramos y ponemos remedio, muchas veces el médico te va a decir, bueno, que simplemente pases, dicen que hay mejor insulina que hacen un buen de ejercicio, no comer ciertas cosas, tener ese cuidado y algunas otras veces habrá que tomar una medicación. Pero sobre todo hay que saber cuánta glucosa tenemos y varias veces al día. No vale con que me pincho un ratito por la mañana, veo y a ver, porque a lo mejor todas las mañanas tienen lo mismo, pero durante el día cambia, ¿no? Así que con este glucómetro vamos a poder controlar nuestra glucosa de una manera sencilla, fácil, sin pinchazos, sin dolor. Una aplicación, 3 segundos le damos y vemos lo que tenemos. Así vamos a controlar muy bien esa diabetes y que no se nos complique. Así que aquí tienen un teléfono 900-773-0101, pueden llamar, queda la llamada registrada y nos ponemos en contacto con ustedes. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Bueno, pues aquí seguimos con la doctora Rosa Egea Gámez. Ella hemos comentado que es cirujana, traumatóloga, que trabaja en el Niño Jesús, que también en el Rosario, es decir, por un lado ve a los más pequeñitos y por otro lado ve a unos un poquito más mayores. Está súper interesante lo que estamos hablando, Rosa. A mí me gustaría, para entrar un poco en materia, yo sé que tú eres una especialista de la escoliosis, ¿no? La escoliosis, que nos vas a contar lo que es. Quiero que nos cuentes lo que es. Todos más o menos sabemos que tiene la espalda torcida, pero bueno, la espalda torcida puede estar un torcimiento de una manera, o sea, en este caso no lo cuentas. Nos vas a contar, porque yo sé que tú operas, además hace poquito me has enseñado ahí una operación que me he quedado, digo, madre mía. ¿Por qué hay que operar? ¿Cuándo hay que operar? ¿Por qué la escoliosis viene a lo mejor a qué edad y por qué ocurre? Si es una deformación que tienes y se va progresando o por el contrario es algo que el medio, o sea, que tú te lo generas. Cuéntanos todo esto porque yo sé que hay muchas personas hijos, hijas, nietos, nietas que están en ese proceso y además creo que hay mucho, como hoy en día en Internet cuenta cosas y tal y muchas veces pues nos cuenta cosas que no son ciertas o que no debería de contar porque puede asustar un poco a la población. Así que sí, es verdad. El tiempo es tuyo. Pues mira, la escoliosis, su definición es que, vistos de frente, tenemos una curva de más de 10 grados. Todos nosotros, vistos de frente, tenemos que ser totalmente rectos. Entonces, cualquier curvita que es más de 10 grados y además tiene rotación, es lo que se denomina escoliosis. Eso es en general. ¿Cómo lo pueden ver o cómo se puede sospechar? Pues cuando un papá ve a su niño que se echa hacia adelante y le nota como un bultito en la espalda. Nota que hay un lado más elevado que el otro. Y suele aparecer en la adolescencia, suele ser el momento más habitual. Alrededor de los 10, 11, 12 años, dependiendo. Se denomina escoliosis idiopática del adolescente. Esa es la escoliosis más común. Luego hay otras pues, congénitas y tal. La escoliosis idiopática del adolescente aparece en esa edad, en la época del adolescente, y el motivo no se sabe exactamente, por eso se denomina idiopático. Todo lo que es idiopático en medicina es que no sabemos, no sabemos exactamente. Sí que se sabe que hay un componente genético, que muchas veces por la mamá tiene escoliosis, una tía, una prima. Digo más niñas porque la progresión de la escoliosis es más frecuente en niñas que en niños. ¿Sí? Por eso normalmente hablo en femenino. Porque son mucho más frecuentes, yo siempre digo mis niñas, porque es más frecuente, pero también tengo mis niños, pobres. Entonces, la escoliosis más de 10 grados la tenemos. ¿Y cómo se trata? Pues dependiendo de los grados y de lo que quede por crecer. Antes de que sigas ahí, de bebé y todo ese proceso no se nota, ¿no? La idiopática del adolescente no. Si vemos de bebé, es otra que se denomina escoliosis de inicio precoz, que esa es la que aparece antes de los 10 añitos. Y eso es una entidad un poquito diferente, porque el comportamiento de la escoliosis, la historia natural, es un poco distinto. Hay que tratarles más pequeñitos, a veces es una congénita, pues que nace con una hemivértebra o que nace con una barra.
No es que las vértebras pues tienen forma como de rectángulo, pues a veces tenemos como una cuñita y eso es una esclerosis congénita, con esas sí que nacen y así que son de bebé. Pero la idiopática del adolescente, que es la más frecuente de todas, esa aparece en la adolescencia. ¿Y esa de bebé se corrige al principio o se espera que el niño...? Esa es muy buena pregunta. Dependiendo de la anomalía que tenga, si es una congénita, por ejemplo, que sabemos que va a progresar sí o sí, se opera alrededor de los 4 o 5 años aproximadamente. No te esperas a que la deformidad sea mucho más grande, a que la curva sea mucho más grande. Pero es que hay muchas congénitas, la mayoría, que no hay que hacer nada, solo hay que vigilar. Hay que irles viendo que con el crecimiento no progresa, no aumenta. Lo que sí que es fundamental es irles vigilando desde pequeñitos. En el momento que tenemos una escoliosis diagnosticada, tenemos que irles siguiendo. En la consulta, ya sea cada más o menos tiempo, dependiendo del momento de crecimiento, pero hay que seguirles. Porque si en algún momento hay que tratarles, ya sea con corsé o cirugía, hacerlo en el momento adecuado. Eso es lo más importante. Y lo más pequeñito, pues eso, 5 añitos, las anomalías congénitas. A veces ponemos escayolas, que son como de corsé, que también se hacen quirófano, que eso también se hace a los pequeñitos, a los chiquitines. Te había cortado, sigue con las niñas, que sí, perdóname. La del adolescente, sí, que es la que decíamos antes, que esa es la más común, se trata de una manera u otra dependiendo de 2 cosas, los grados y lo que quede por crecer. Entonces, poquitos grados, vigilamos, lo que te he comentado antes. Vamos viendo cada X tiempo y ya está. Si ya pasamos de esos grados y nos queda crecimiento, ponemos los corsés, que el corsé, el objetivo es evitar la progresión, intentar mantener la curva como la tenemos. Y si ya tenemos... ¿Pero eso digamos, soluciona el problema o simplemente estás...? Evita la progresión. Evita la progresión. ¿Pero entonces tienes que estar con corsé siempre? No, hasta que dejes de crecer. Ah, vale. Porque la progresión tiene lugar durante el crecimiento. Cuando ya dejas de crecer, finaliza. Ajá. Ya se queda así. Bueno, ya luego puedes tener los cambios degenerativos cuando tenga 50, 60 años, pero es el corsé hasta que deja de crecer. Y si ya, a pesar del corsé, que puede suceder, o porque no se ha tratado, esa escoliosis tiene muchos más grados, ahí es donde pasamos a la cirugía. ¿Y por qué se opera una niña? Que esa puede ser la pregunta, porque las niñas están, además son todas y todos guapísimas, estupendas, estudiosas. Se opera porque si no hacemos nada, poquito a poco esa curva va aumentando y le ocasiona problemas cuando son mayores. Entonces, por eso se opera en la adolescencia, en torno a los... dependiendo, 12, 13, 14, 15, 16 años, les operamos a esa edad para que no tengan problemas de mayores. Y todo depende eso, de la magnitud. A más grados, más probabilidad tiene de progresión y por tanto se opera. Y es una operación que, vamos, a mí me has enseñado una operación, bueno, madre mía, o sea, esta sí que no es una de estas hechas un poquito para no dañar, no, esto se abre entero, ¿no? Hay que abrirlo entero. ¿Y qué se hace? Se abres, tienes ahí la columna y ¿qué tienes que ir haciendo? Porque yo os he visto al doctor contigo, ¿no? Y digo, a Rafael, y digo, madre mía, ¿cómo...? Sí, pues lo que intento, para que así la gente lo entienda más o menos, es que tenemos una espalda, que tenemos una curva y lo que tenemos que conseguir es ponerla recta. Y la manera de conseguir ponerla recta es poner unos implantes, que son unos tornillos que van dentro de la vértebra, y luego esos tornillos se unen mediante una barra, que por medio de una serie de gestos que hacemos conseguimos reducir la curva, corregimos la deformidad. Y eso al final luego se fusiona, lo que buscas es una fusión. Es verdad que cada vez estamos estudiando más para intentar no fusionar, porque claro, fusionar suena como, madre mía, fijo las vértebras, y es verdad, es lo que se hace a día de hoy. Cada vez estamos estudiando más cosas para intentar evitar esa fusión, sobre todo en la parte lumbar. Por la parte torácica, como tenemos las costillas, no tiene tanta repercusión funcional, pero la parte lumbar sí que pues, hay distintas técnicas con cables y tal que se están desarrollando, pero a día de hoy todavía el gold estándar, que es para nosotros lo que hacemos la mayoría de los cirujanos de columna, es la fusión, y consiste en eso, lo que tenemos curvadito, ponerlo recto. Y una vez que se ha hecho esa operación, ¿podemos decir que ya no hay que hacer más o...? Nada, yo siempre digo, si Dios quiere, no tenemos que hacer nada. Tocamos madera y es única cirugía. Ya te digo, los niños pequeñitos tienen otras cirugías que sí que hay que hacer varias para ir alargando, que son lo que llamamos barras de crecimiento. Porque claro, los niños pequeñitos tienen que seguir creciendo. Entonces a eso les tienes que volver a abrir, estirar, para que siga, para acompañar su crecimiento. En las niñas adolescentes podemos hacer esta cirugía que es súper efectiva y conseguimos
conseguir solucionar y corregir el problema sin ningún problema. La verdad que es la que mejor resultados nos da, porque corriges la deformidad, estéticamente mejoran también mucho, aunque siempre algo se les va a notar, siempre un poquito el hombro, un poquito la escápula, la cinturita, pues siempre alguna cosa le puedes notar. Pero es verdad que es una cirugía que conseguimos corregir y tratar muy bien la escoliosis. Oye, la columna digamos que es complicado muchas veces cuando tú eres el echarte para adelante. Sí. Es conveniente porque ahora salen muchos, no, pues hay que ponerse un corsé que estés así porque tendemos mucho a esto y tal. Ya. ¿Todo eso es conveniente o estás dirigiendo mal el...? Claro, es que hay gente que quiere ponerse determinadas ortesis por posturas, para corregir algo postural, pero cuando es una escoliosis de verdad es que no tienes más opción que el corsé. Eso no existe. Igual que cuando tienes una hipercifosis es que visto de lado tenemos más cifosis, estamos como más hacia adelante. Ahí también la única opción es el corsé. Otra cosa es algo postural. Cuando es algo postural, lo fundamental es buena higiene postural, ejercicios, potenciar musculatura, que seas tú el que trabaja. Que a lo mejor mi madre me compró un aparato para intentar que me pusiera no tan echada hacia adelante, porque es muy típico que todos nosotros pues nos echamos un poco hacia adelante en la adolescencia. Pero si es de verdad una escoliosis, una hipercifosis, no hay más opción que el corsé. Todo lo demás que sea postural es mejor hacer ejercicio, deporte, potenciar musculatura, más que esas cosas que además es que un corsé no se manda. Eso solo lo mandamos cuando tenemos escoliosis o hipercifosis. ¿Y la hipercifosis también se opera? Sí, la hipercifosis también. El tratamiento es muy parecido a la escoliosis, cambian los grados. La escoliosis, la diferencia es 25-50, 25 ponemos corsé, 50 cirugía, y la hipercifosis es 60-80, 60 corsé, 80 cirugía. Así en general. Luego hay blancos y negros. Hay gente que a lo mejor hay que operarle una escoliosis de 45 y otros que tienen 55 grados y no se operan. Pero así como en general. Y la hipercifosis también. La intervención es bastante parecida a la escoliosis, lo que difiere es que una vez colocados los implantes, que son los tornillos, esa barra que te he comentado antes que corregía la escoliosis, en la hipercifosis usamos 2 barras y corregimos la deformidad en el plano visto de lado, sagital, que llamamos, en el plano visto sagital. Oye, explica las cosas como si fuera, como si estuviéramos aquí haciendo con la plastilina, madre mía, así la operación, madre mía. Oye, durante tu día, tú estás en el Niño Jesús, sí, que estás tratando a niños, fundamentalmente, sí. No sé si hasta los 17, ¿no? 18. 18 años. 18. Y de repente te pasas a ir a la clínica Rosario, ¿no? Sí. Con gente normalmente mayor. Bueno, también muchos niños. También tenéis ahí niños. Sí. Pero cuando tú pasas de una persona que ves una columna que evidentemente está un hueso bien, que bueno, hay que tratarle y tal, y de repente te pasas a un hueso que claro, está ya con artrosis, con un montón, además psicológicamente con el niño es una manera, con la persona adulta. ¿Cómo haces este cambio tan brusco? Porque... Mira, nosotros la suerte que tenemos es que somos cirujanos de columna. Es verdad que hicimos traumatología, pero ya solo hacemos cirugía de columna. De toda la columna, cervical, torácica, lumbar y de todas las edades, niños, adultos y mayores. Entonces, eso te da una visión súper buena, porque sabes que al niño que vas a operar, sabes cómo va a ser cuando sea adulto. Entonces tienes una visión totalmente integral desde el principio. Nosotros en el Rosario, es verdad que estamos a su vez, pues, como te digo, tratamos todo y tenemos como pequeñas especialidades que nos ha ido dando también un poco el jefe, pues apoyándonos en ello. Por ejemplo, pues Alfonso, la parte de endoscopia, el doctor González Menocal, el doctor Ortega, pues vertebroplastias, cifoplastias, degenerativa, yo más en deformidad del niño, del adulto, todos en conjunto hacemos todas las cirugías complejas juntos. Entonces, el doctor González, por supuesto, que es nuestro maestro, pues es el que nos va apoyando en todo y nosotros tenemos una visión totalmente global de la patología de columna. Entonces, es verdad que el manejo difiere en muchas cosas, pero como te digo, es nuestra especialidad. Estudiamos tanto niños como adultos, pues es verdad que es nuestro día a día. Yo quizás trato más la parte de infantil, pero con el resto de mi equipo pues nos vamos complementando unos con otros y vamos llegando a todos para tratarles de la manera más
más correcta y bien. Y la parte humana, digamos, porque claro, tú cuando vas a operar a un niño, está el niño, pero muy importante son los padres, claro. ¿Quién es más complicado, los padres o el niño? Uf, ahí depende mucho, pero normalmente los padres. Los padres, ¿verdad? Ya me lo imaginaba. Sí, los niños, la verdad que para mí mi mayor satisfacción es el abrazo que me dan cuando lo pasan mal en el momento de la cirugía, porque les da, pues es normal, es entrar a un quirófano, son jovencitos y el posoperatorio al principio es duro, pero luego vienen tan felices, tan contentos y ese abrazo que te dan ellos, y los padres es verdad que a veces... pero bueno, yo lo entiendo, entonces yo intento hablarles como me gustaría que me diesen a mí la información y al final yo siempre les digo, somos un equipo. Vamos juntos, vosotros y nosotros, y todos estamos luchando para lo mejor para tu hijo y tu hija. Entonces, yendo juntos va a ir bien seguro. Y cuando hay alguna complicación, porque siempre existe en medicina pues, una infección o una herida que da algún problema, pues como vamos juntos, se ha explicado todo bien, lo han entendido, somos equipo. Entonces, yo creo que ellos tienen que entender que son parte, que vamos en conjunto. Y de esa manera, yo la verdad que siento siempre mucha conexión, tanto con los niños como con los padres. O sea, sois aliados, ¿no? Y sí. todos vamos a Yo siempre les digo que claro. somos un equipo. Claro, qué totalmente. Bien. Oye, la parte que existe ahora, robótica, cuéntanos un poquito esto, porque imagino que está muy avanzado, va a haber un momento que vosotros vais a estar en la cafetería, va a estar operando un robot y luego os dice qué tal ha salido. ¿Cómo está este tema? Sí, la verdad que a día de hoy cada vez más dinero hay para intentar impulsar toda esa parte que nos apoya al cirujano. O sea, no hay que olvidar que el cirujano es el que indica. ¿Te acuerdas que te he comentado antes que era lo más difícil? El saber qué hacer en este paciente, en qué momento concreto, eso es lo más complicado. Una vez que ya hemos llegado a eso y vas al quirófano, todo lo que sea el desarrollo para aumentar la seguridad es maravilloso. Y a día de hoy sí que está bastante desarrollado lo que es la navegación. La navegación es como una especie de un aparato que por medio de unos sensores que ponemos en el instrumental que utilizamos podemos ver en una pantalla la trayectoria de los implantes que vamos a colocar y de esa manera lo hacemos más preciso. Es como si fuera un juego, ves en una línea la trayectoria que vas a hacer y tú puedes corregir, entonces aumentas la seguridad. Y eso está muy desarrollado, la verdad. Nosotros sí que hacemos bastante, utilizamos la navegación, sobre todo te ayuda mucho para cirugías muy complejas. Luego la robótica es algo que todavía le falta algo más, porque sí que prolonga el tiempo quirúrgico y eso también es muy importante, el tiempo quirúrgico a la hora de la cirugía, porque el riesgo de infección y las complicaciones que puede tener un paciente con la espalda abierta pues aumentan. Pero bueno, es verdad que nosotros apoyamos mucho al desarrollo de toda esta tecnología porque para nosotros es fundamental. Hay que estar en el día a día con cirugía navegada, endoscópica. La robótica llegará a ser más rápida que ahora mismo todavía es verdad que todavía le falta un poquito, pero es importante estar y mantenerse al día porque necesitamos no el ofrecer, sino es que nuestros niños se merecen el mejor tratamiento que exista en la actualidad. Claro. Rosa, el tema que siempre se ha dicho mucho, no sé si es tan cierto, ¿no?, que es muy peligroso confundirte en una cirugía de columna, ¿no?, porque está todo el sistema nervioso, tal. Justo. ¿Eso es así? ¿Y cómo mides esa tensión que tienes, ¿no? Porque bueno, si uno está operando, no sé, un codo y te confundes, pues bueno, no le va ahí, ¿no? Se soluciona y punto, pero la columna es así. Claro, eso es. Justo en la columna tenemos la médula. Entonces, nosotros ponemos los implantes alrededor de la médula, en un lado y en el otro, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, cada vez que estamos colocando uno de nuestros tornillos o mientras que hacemos la corrección, ahí existe riesgo de tener una lesión medular. ¿Por qué durante la corrección? Porque si tú tienes una médula que está en esta posición y de repente la corriges, la médula puede decir, uy, entonces hay que hacerlo de manera progresiva, todo muy orientado a que la médula esté en las mejores condiciones. A veces incluso pues les tenemos que tratar, previo a la cirugía, les tenemos que poner como un halo y les vamos estirando
para ir corrigiendo, que eso suena como súper antiguo, pues eso es muy importante en algunas cirugías. Tienen que tener muchos grados, curvas muy grandes, 100 grados, pues claro, imagínate esas curvas. Y luego, durante toda la intervención quirúrgica, el paciente está monitorizado. ¿Cómo se monitoriza? Con neurofisiología. El neurofisiólogo es un especialista que todo el rato está estimulando los cables. Los cables son las raíces que salen de la médula. Entonces, estimula desde la cabeza un estímulo eléctrico y ve que llega a las piernas. Entonces, durante toda la cirugía está viendo que está todo correcto. Y si en algún momento nota que hay algo que está fallando, nos avisa y se chequea, porque a veces puede ser algo medicamentoso, que haya puesto el anestesista un medicamento, que se haya bajado la temperatura, que haya bajado la tensión. Eso produce alteraciones neurofisiológicas. Y si es por algún gesto nuestro, hay que revertir el último gesto. En ocasiones, pues es verdad que hay médulas que son muy complejas y que puedes tener una complicación, pero lo normal es que vaya todo bien, que salga perfecto, pero es verdad que tiene que estar monitorizado todo el rato y continuamente. Y la médula, claro, no se puede solucionar, o sea, de momento... A ver, te puede decir el neurofisiólogo, se está quejando. Entonces, imagínate que es porque has corregido, durante la corrección has corregido mucho, pues le quitas corrección y vuelve. O sea, teniendo una causa, el problema es cuando hay una lesión o un problema isquémico, que no le ha llegado sangre. Ese sí que es más complicado, pero por eso hay que subir mucho la tensión, hay que tener una buena temperatura, pero si es porque yo he corregido mucho, pues quitando corrección, nosotros a veces cuando salimos a hablar con los papás, les decimos, ha ido todo fenomenal, no hemos podido corregir todo lo que quisiéramos porque se quejaba la médula. Claro. Es por eso. Claro. Por eso muchas veces ellos ven radiografías que no están perfectas, dicen, jolín, no están... Claro, porque es que... Hay que ser un poco conservadores en algunos casos. Tenemos estructuras muy importantes, entonces hay que corregir lo suficiente para que esté bien equilibrado, pero que su médula esté perfecta. El niño tiene que salir perfecto. Oye, qué interesante. Le vamos a hacer un regalo a la doctora. Te lo has merecido. A ver. Te vamos a regalar este jamón, jamón de Navarretinto. Pues me encanta jamón, no sé si te lo había dicho. ¿Te encanta? Pues mira, pues esta noche con Julio, pues mira, qué momento tan bueno. Es un jamón 100% ibérico. Además, mira, nos han puesto aquí historia nuestros médicos con Adolfo Albistur. Es una familia que hace jamón de bellota, viene de Extremadura, no mezclan producciones. Así que nada, que los disfrutes. Además, luego te lees aquí que Gregorio Marañón decía cosas muy interesantes del jamón. Así que jamón para ti. Oye, pues me encanta. Muchas gracias. Encantados de que te encante y muchísimas gracias a Navarretinto. Ya saben ustedes que pueden tomar este jamón de Navarretinto, pedirlo, ahí tienen un teléfono, marquen ese teléfono y digan que lo han visto aquí. Estoy en nuestros médicos y se llevan un 10% de descuento. Así que el jamón que comen los doctores y que recetan los doctores, jamón de Navarretinto. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que creo que es muy interesante, que también yo sé que tú los valores de los médicos, ¿no? Hoy en día estamos en un momento un poquito revuelto, ¿no? Donde lo que está saliendo en la sociedad de los médicos es pues quejas, no sé qué, de que se gana poco, de que tal. Y yo creo que la sociedad tiene que saber un poquito también la realidad, ¿no? Lo que nos cuentan, sacado de un contexto que a lo mejor no es el real. Entonces yo aquí, nosotros, la doctora Rosa Egea, también pertenece a esta gran comunidad que estamos montando, que es Valores Nuestros Médicos, que es una página web, valoresnuestrosmédicos.com, donde queremos hacer esto que estamos haciendo en un programa, pero hacerlo a gran escala, ¿no? Para que lo que ellos cuentan, nosotros comunicarlo, ¿no? Dentro de los valores, ¿qué te gustaría contar? Es decir, ¿qué parte dices tú, oye, yo me gustaría que la sociedad supiera esto, o yo vivo esto y me gustaría que fuera así? ¿Qué nos cuentas? A mí me gustaría, que yo sé que la mayoría de mis pacientes saben que es así, que la mayoría de nosotros nos esforzamos y sacrificamos muchísimo por el bienestar de nuestros pacientes. O sea, porque estén contentos, que salga todo bien, que sientan nuestro calor y nuestro apoyo. Y ese sacrificio a veces es enorme. Es enorme porque estás en casa, estás pensando en ellos, o cuando hay una complicación realmente lo pasas mal, no duermes. Y muchas veces pues estas reivindicaciones que salen, a mí me da pena porque pues eso, pueden pensar, ay, es que solo piensan en... y en realidad lo que queremos es tratar todavía mejor, poder tener más tiempo, más dedicación a cada uno de ellos. Porque para nosotros nuestro buen resultado o nuestra satisfacción es ver que la gente a la que tratamos estén bien. Entonces,
aunque en la tele a veces vean pues, que si hay huelgas, que hay cosas y que se hacen para mejorar nuestra situación, que no se olviden que para nosotros la prioridad es el bienestar de nuestros pacientes y que todo lo que se hace siempre es para ellos, para que estén lo mejor y que nosotros le podamos tratar de la mejor manera. Además, unos cuantos obstáculos habéis pasado, porque tú lo has dicho, o sea, para entrar en medicina te costó mucho esfuerzo, tuviste que sacar becas, hay gente que viene económicamente mejor, pero hay gente que no, que tiene que trabajar mucho, que luego toda la carrera de medicina, aparte de estudiar mucho, porque claro, tú puedes sacar en otros tipos de asignatura, en otras carreras puedes sacar un 5, pero si tú sacas en anatomía un 5, ¿qué te sabes? ¿La mitad del cuerpo sí, la mitad del cuerpo no? No, te tienes que saberlo todo. Entonces, claro, es una carrera con mucho esfuerzo, que cuando tú llegas, que cuando haces 6 años, de momento no eres nada, porque tienes un grado, ahora se llama, de medicina, pero no puedes ejercer, que tienes que aprobar un MIR que de 7.000 o no sé cuántos, 2.000 o 3.000, que los demás se quedan fuera, que encima después del MIR te pones a hacer una residencia donde haces más horas que un reloj y ganando muy poco, y tú nos contabas, contabas hace un ratito un detalle que te ocurre, ¿no? Que bueno, pues estabas en una urgencia, ¿lo puedes contar? Sí, yo mi primera guardia estaba en el Hospital de Alcorcón, que es donde hice la residencia, y en aquel entonces no había dos residentes de trauma, solamente éramos un residente. Entonces, esa primera guardia dormí 1 hora, me pinché, porque claro, era mi primera guardia, casi no sabía suturar, entonces me pinché. Claro, con el susto que también dices, jolín, me he pinchado con alguien, venía de una pelea, tal, en medio de la noche, bueno. Y yo me acuerdo que yo llamé a mi madre y le dije, mamá, me he equivocado. Digo, he estudiado 6 años de carrera, he hecho un MIR que he sacado un buen número y digo, he elegido mal. Fíjate, qué fuerte. No he sabido elegir. Es verdad que luego ya todo cambió, pero para mí esa primera guardia, yo dije, pero ¿yo qué he hecho? Si yo me he esforzado muchísimo para hacer lo que yo quería, me pareció muy, muy doloroso. Y siempre cuando es la primera guardia de los pequeños que voy viendo, siempre les digo que es verdad que a día de hoy puede ser que tu primera guardia sea dura y luego puede cambiar, pero sí, esa fue... Pues esos son nuestros doctores. Esto es una anécdota que ella cuenta, pero yo les puedo decir que hay muchas como esta y donde ellos tienen que bueno, entre comillas, sufrirlo, ¿no? Así que tienen valoresnuestrosmedicos.com, es una web para que vea el público y también para que los médicos que quieran apoyarnos, es una comunidad que se puedan suscribir. Vamos a pasar a la familia más actual. Fíjate, yo cuando vi un poco tu currículum y vi que te fuiste a Vigo, luego estuviste en Países Bajos, ¿no? En Holanda, estuviste en Inglaterra. Sí. Claro, tú fuiste con Julio, ¿no? Sí. Era un poco, tú seguías un poco a Julio y te ibas adaptando a los lugares haciendo medicina, ¿no? Sí, porque nosotros nos conocemos desde pequeñitos. Vamos poniendo alguna fotito, por favor. Nos conocemos desde pequeñitos. Y entonces él trabaja en la universidad, él es científico. Y entonces, pues, la carrera científica es también súper complicada en España, bueno, en todas partes. Ahí estamos. Mira, Eso es en Bruselas. Eso es en Bruselas, que hay muchos proyectos europeos ahí para la ciencia. Y entonces, pues, su etapa predoctoral y postdoctoral, pues le contrataron en la Universidad de Ámsterdam y luego en la Universidad de Oxford. Entonces yo le fui siguiendo porque era más sencillo quizás encontrar trabajo de traumatóloga en esos países. Entonces tuve que aprender holandés. Bueno, pues te digo, yo me has dicho sencillo, digo, ¿pero sencillo de qué? No, o sea, sufrí. Los huesos son los mismos, eso fue una demostración de amor. Eso fue una demostración de amor. Sí. Y luego ya, pues cuando conseguimos volver a... Eso es en Chile, y la otra era en el Camino Santiago que hemos hecho este año. Y luego ya cuando conseguimos volver a España, pues consiguió trabajo en 3 universidades, en la de Sevilla, Barcelona y Madrid. Y le dije, mira, pues ya vámonos a Madrid. Digo que ahí ya también voy a poder desarrollar más. Quizás, pues claro, había hecho la residencia aquí, pues conocía más gente, aquí me conocían más. Y ya nos vinimos aquí, a la Universidad Politécnica de Madrid, y yo pues en breve empecé con Rafa en el Niño Jesús y luego en el Rosario. O sea que aquí ya hemos desarrollado, pero es verdad que nosotros hemos crecido juntos.
Hemos, pues desde... Sí, pues estabais en Chillueva, ¿no? Nosotros, exacto, yo le conocí en el pueblo y toda la carrera, hemos hecho desde pequeñitos, llevamos juntos toda la vida, entonces hemos pasado por todas las etapas. Y cuando son buenas, las fiestas del pueblo vais los dos, claro, ¿no? Para pasarlo, nosotros, hombre, recordáis. anda que no me he bailado yo paso dobles, pues todos los necesarios. Qué bonito, es verdad. Y nuestras familias les conocemos desde pequeñitos, Claro. yo a mis cuñas, a sus hermanos que son más pequeños, pues les conozco desde chiquitines, desde pequeños, o sea, a sus abuelos, o sea, claro, nosotros, es que no solo del mismo pueblo, casi de la misma calle. Entonces, desde chiquitines, sí, Pues sí, esa, sí. pues es, aparte de, o sea, no sé si es más bonita tu historia de medicina como que tu historia de amor, porque claro, es una historia desde jovencitos, Sí. tal, tú te vas con él, tal. Hemos o sea, luchado mucho y trabajado mucho y la verdad es que sobre todo además de que nos respetemos mucho, nos admiramos mucho. O sea, yo le admiro mucho lo que trabaja, todo lo que se sacrifica y él de mí. Entonces eso yo creo que Sí, nos consolida. respetamos un montón en ese aspecto. Y consolida mucho una relación. Yo siempre digo que hay dos partes, ¿no? Una es el respeto, se pierde el respeto y la confianza. O sea, yo creo que son dos cimientos importantes para una buena relación. Bueno, vamos a ver también la última, creo que tenemos la última foto, que es con la que cerramos este capítulo. Ay, perdona, esta. Tenemos esta. Sí, esto en la boda de mi hermano, mi madre y mi padre, pues para que nos vieses una foto así como muy mona. Mi madre ella es muy guapa y a ella le encanta ir así, nada, con mi papá. Tu hermano está aquí, ¿no? Sí, mi hermano es el de la izquierda, aquí mi padre y mi madre. Esto que fuimos este verano les llevé a ver la Semana Santa en Sevilla, porque mi padre vivió en Sevilla muchos años, por eso yo soy del Betis. Vivió en Sevilla y entonces quería enseñarnos por dónde estudió, todas esas cosas. Mi madre ya había ido, pero yo no había ido así con todos, entonces fuimos todos. Fuimos, bueno, Julio, mis padres y yo. Fuimos los cuatro y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Estuvo mucha gente de Sevilla en Semana Santa, pero estuvo súper bien. La verdad que sí, yo tengo mucha suerte de tener a mis padres siempre. Sí. O sea, mi madre, pues la llamo todos los días, mi padre me acompañan. Yo no sé comprarme ropa sin ellos. No me digas. Tal cual. O sea, para Les que das el veas. consejo. Claro, entonces ellos ahora que están en Chilluevar, pues ellos cuando vienen es cuando me compro ropa. Entonces nos vamos los tres, a Julio no me lo llevo. Julio se queda trabajando porque eso no... Pero nos vamos los tres y estamos juntos y sí, yo tengo mucha suerte. Me encanta, la verdad que para mí el amor hacia mis padres soy muy feliz con ellos. Qué bonito. Y bueno, creo que tenemos una última, que ahí estás un poco con toda... Sí, aquí estamos con la panda. Esto veo que es una carrera, ¿no? Sí, esto es la carrera solidaria que hace el Hospital Niño Jesús todos los años. Qué chulo. Que la idea es que recauda fondos para apoyar la investigación. Entonces yo soy parte del comité científico también del Hospital Niño Jesús, porque como sabes, como me gusta mucho la ciencia, pues entonces todos los años vamos y ahí estamos todos. Es que así pues está mi hermano y mi cuñada, mis padres, mi sobrinillo, Matías, y Julio y yo, pues eso este año, haciendo la carrera. Pues yo creo que es la guinda del pastel con esta foto. ¿Me vas a permitir que haga una última recomendación? El desfibrilador, por favor. Cada día 80, 90, 100 personas mueren porque no tenemos cerquita un desfibrilador, porque si lo tuviéramos tendríamos otras posibilidades, pero a los 10 minutos ya saben, con un cerebro que esté sin oxígeno 10 minutos y la ambulancia siempre tarda más, pues es servicio de emergencia, cuando un desfibrilador dicen, uff, hay un desfibrilador, menos mal. Así que tengámoslos cerquita, por favor, comunidades de vecinos, qué mínimo, que tengamos uno cerca. Pasa algo, lo cogemos rápidamente y lo usamos. Que no hacía falta porque ha sido un desmayo, no pasa nada, él no va a dar nunca va a hacer daño, nunca va a dar corriente si no es suficiente, pero si es necesario sí que la va a dar. Y luego también nos gusta que tengáis este aparatito, que el otro día, entrevistando a una cardióloga, dijo, oye, este es el que nosotros les decimos a los enfermos de corazón que lo tengan en casa, porque el momento en el que tú tienes una arritmia es el que tiene que registrar. Porque a lo mejor luego te vas al hospital y ya no te da la arritmia. O a lo mejor incluso te ponen un Doppler de estos y tampoco, porque no lo capta en ese momento, ¿no? Así que teniendo esto, nos encontramos un poquito mal. Lo ponemos, vamos a ver si tenemos arritmia, una fibrilación auricular, una taquicardia, una bradicardia, y así el médico puede ver cómo estáis. Así que este aparatito en casa, el desfibrilador también muy cerquita para cardioprotegernos. Tienen un teléfono 900-730-061. Llamen. ¿Qué tal te has sentido? Muy bien. Sí, me alegro encantada. muchísimo. La verdad es que me he sentido súper cómoda y además
hemos hablado también de las cosas que hago en el día a día y un poco de mi vida, que eso estoy menos acostumbrada, Bueno, pero me he sentido muy cómoda. Es una vida que nos ha encantado porque sí es verdad que bueno, es una vida de dedicación a los demás, de dedicación a la familia, o sea que nos has encantado también tenerte aquí. Yo encantada, ya te he dicho que si tengo que venir a un segundo programa, hacemos un segundo. Hacemos un segundo, ¿verdad? Vamos a hacer segundas partes con todos los médicos que han estado. Bueno, y nada, a ustedes que les voy a decir que estamos encantados de que nos sigan, de que nos digan cosas bonitas, que nos dicen muchas. A mí cuando voy por la calle y me reconocen, oye, qué programa más bonito, oye, este doctor, qué bien hablados. Bueno, pues que sepan que aquí tenemos a personas maravillosas que, como digo al principio, nos cuidan, nos quieren, nos miman, nos escuchan, nos quitan el dolor, nos salvan la vida. Nada, así que muchas gracias por estar ahí y les mando un beso.